Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Fernández Pérez y en este nuevo vídeo de las terceras jornadas Conociendo Mujeres Medievales organizadas por la Asociación Jimena, a la que me gustaría agradecer su invitación, trataré de dar a conocer muy brevemente la figura de Brígida de Suecia, una de las autoras apocalípticas más importantes, podríamos decir, de la Edad Media europea. Para ello, plantearé una pequeña exposición centrada en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, quién fue Brígida de Suecia, es decir, qué elementos articulan su biografía. En segundo lugar, qué textos escribió Brígida de Suecia. Y por último, en tercer lugar, qué trascendencia tuvo Brígida de Suecia más allá de su vida y de su obra. En lo que respecta, por lo tanto, a la biografía de Brígida de Suecia, debemos decir, en primer lugar, que, como ocurre con otros muchos santos medievales, su vida la conocemos sobre todo a partir de textos hagiográficos, ¿no? En este caso, escritos poco después de su muerte por dos de sus confesores, Pedro de Albastra y Pedro de Scaninge. Para aquellas personas que puedan estar interesadas en estos documentos, existe una edición moderna en inglés que se puede consultar en la obra que pongo en pantalla a la derecha. Dejando de lado todos los elementos maravillosos, ¿no? O milagrosos que suele llevar enganchados este tipo de escritura hagiográfica, podemos sintetizar la vida de Brígida de Suecia a partir de dos grandes espacios, ¿no? Que son, por un lado, evidentemente Suecia y por el otro, Italia. En Suecia fue efectivamente donde nació en el año 1303, dentro de una familia noble, aristocrática, emparentada con la realeza. Y fue también allí donde inició su trayectoria como visionaria, ¿no? Concretamente en el monasterio cisterciense de Albastra. Supuestamente se instaló en este monasterio alrededor de 1340 junto a su marido y tras la muerte de este en 1344 o 1346 empezó a experimentar sus primeras visiones que se sucederían durante el resto de su vida. Sin embargo, el momento decisivo dentro de la biografía de Brígida de Suecia llegaría con su traslado a Roma en el año 1350. Allí lograría ir ganando influencia entre la alta sociedad hasta el punto de entrevistarse con el Papa Urbano V y con otras grandes figuras de la Iglesia a las que intentó trasladar sus profecías sobre el futuro de la cristiandad. Finalmente, Brígida de Suecia moriría en Roma en 1373 y sus restos se guardarían en la iglesia de San Lorenzo in Panisperna, ¿no? Que vemos en pantalla. Por lo que respecta a su obra, entre las décadas de 1340 y 1370, Brígida de Suecia dejó registradas más de 700 visiones de extensión y forma muy variables, ¿no? Poco después de su muerte, todas ellas serían recopiladas y editadas en un solo volumen por otro de sus confesores, el antiguo obispo de Jaén, Alfonso Pecha de Badaterra. De este volumen, conocido como Revelaciones, conservamos actualmente alrededor de 100 copias manuscritas en latín y multitud de ediciones impresas, sin contar con sus traducciones vernáculas, ¿no? Lo que nos da una idea del grado de difusión alcanzado por la obra. Si nos adentramos un poquito más en el contenido de las revelaciones, lo que más llama la atención es la matriz histórica y política de sus profecías, ¿no? Que distingue en buena medida a Brígida de Suecia de otras visionarias medievales. En sus textos es habitual encontrarse con reflexiones sobre la reforma del clero, sobre la decadencia moral de la cristiandad o incluso sobre la inminente venida del anticristo. A modo de ejemplo traigo este pequeño fragmento traducido de la edición inglesa que veis en pantalla, donde, de nuevo, todo aquel que esté interesado puede encontrar muchas otras profecías similares.
Por lo tanto, ya conocemos a grandes rasgos tanto la biografía de Brígida de Suecia como su obra. Pero nos queda por explorar la trascendencia que adquirió su figura con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, lo que aquí llamaremos su autoría. Si la autora es una mujer de carne y hueso que escribió un conjunto de textos determinados, podemos decir que la autoría incluye todo lo relacionado con la lectura o la recepción de esos textos, así como con la reutilización del nombre del autor. Y es precisamente dentro del campo de la autoría donde encontraremos otra de las excepcionalidades, ¿no?, de Brígida de Suecia, que fue una de las pocas o poquísimas mujeres en convertirse en una referencia habitual en los textos apocalípticos de finales de la Edad Media. En algunos casos su nombre se vinculó con textos apócrifos, como ocurrió, por ejemplo, en la Italia del Renacimiento, donde nos vamos a encontrar, como vemos en pantalla, con toda una serie de impresos proféticos falsamente atribuidos a Brígida de Suecia. Sin embargo, en otros casos también nos encontraremos con citas a su obra real. Y aquí traigo precisamente el ejemplo de un impreso castellano, el Tratado de la Vida y Estado de la Perfección, de 1499, en el que vemos una referencia precisamente a la profecía sobre la venida del Anticristo que reproducíamos hace un momento en pantalla, y que nos sirve, en definitiva, para concluir esta breve presentación. Por lo tanto, solo quiero dejar, antes de terminar, estas tres referencias bibliográficas para aquellos que estén interesados en saber un poco más sobre la figura de Brígida de Suecia y, finalmente, agradeceros a todos y a todas vuestra atención.